La premisa la tenemos enseguida. Un caballero que regresa de las batallas en las cruzadas se encuentra con la muerte. Lo reta a una partida de ajedrez. Si pierde morirá, pero si gana continuará viviendo. A este caballero le acompaña su escudero Jonás, y han regresado al lugar donde habitaban. Jonás tiene una charla con el artista del pueblo. El artista comenta que le parece conveniente advertir al pueblo que tiene que morir. El escudero comenta que les producirá miedo. El artista afirma que si les genera miedo, reflexionan más aún. Y este pintor está consciente que le reprocharán un tema tan desagradable en sus pinturas. La muerte es tan amarga como dulce es la vida, hasta que se presenta la peste, el horror de todos. Regresar de una cruzada para defender valores religiosos en medio de la peste negra parece una broma absurda para estos dos escépticos. El mismo director Ingmar Bergman era hijo de un pastor luterano y al llegar a la edad adulta se topó con un ateísmo que continuaría el resto de sus obras. Y en particular esta es un salto al vacío, a la existencia sin fe ni vida después de la muerte. Los elementos que le acompañan son el miedo, la agonía, la compasión, la penitencia, la fe, desesperanza y amargura. Todo ello sin dejar a un lado una sensible apreciación de lo bello y de la vida. Bueno, en este pueblo vemos a una mujer que se le acusa de tener intimidades amorosas con el diablo. Le preparan una ridícula pócima para ahuyentar al ser maligno. No hay mucha consolación ni paz para sus habitantes. Se rumora sobre el juicio final en medio de la peste negra. Surgen conflictos y dilemas personales al encarar la posible muerte o tiempos sumamente difíciles. Una peli que no viene nada mal para reflexionar después de crisis y tragedias. Algunas personas de la aldea idean vivir el poco tiempo que les resta desobedeciendo todo mandato celestial y obtener el mayor placer restante posible. Otros se inclinan por entregarse a los mandatos y leyes de Dios para salvarse. Un hombre planea matar a su esposa que se ha escapado con un actor de una caravana itinerante. A su compañero juglar lo juzgan por creer que es de la misma calaña, por pertenecer a la caravana y le propinan un leve escarmiento por ello. La mujer que en un inicio es juzgada recibe su penitencia, dejando claro que los juicios, mandatos y leyes sobre este mundo los dictaminan los humanos y no un ente imaginario. Mira sus ojos. Su pobre cerebro está haciendo ahora el terrible descubrimiento. Se sumerge en el abismo de la nada. No. En esta peste la angustia de morir los cubre a diario como la noche. Podemos escuchar las inquietudes del director a través de la confesión del caballero. El caballero confiesa que el vacío es como un espejo. Me veo ahí mismo y al contemplarlo siento un terrible desprecio de mi ser. Ahora habito un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías sin sueños. El caballero desea morir, pero teme por conocer qué hay después de la muerte y se pregunta, ¿por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestros sentidos? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Entonces le exige a la muerte, yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se puede demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano y me hable. La muerte responde que él no habla, y le sugiere que tal vez no haya Dios. El caballero responde que entonces la vida carecería de sentido. Nadie puede vivir mirando la muerte, sabiendo que camina hacia la nada. La muerte afirma que la mayor parte de los hombres no piensa ni reflexiona ni en la muerte ni en la nada. Entonces el caballero le pide que calle para no revelarse más respuestas y cae en cuenta que el miedo nos hace crear una imagen salvadora y esa imagen es lo que llamamos Dios. Ingmar Bergman proviene del teatro y el peso de sus palabras son primordiales en sus películas. El caballero es un Hamlet que no puede suprimir esa concepción teológica dentro de sí. El escudero es más un estoico que afronta con valentía la angustia y la muerte que merodea en la terrible peste.
Él mismo aviva al caballero a encarar las verdades palpables, advirtiendo que no hay nadie que escuche las súplicas que se pueda conmover. Le exige secarse las lágrimas y que hubiese gozado más de la vida despreocupándose de la eternidad. También discurre sobre el amor. Al hombre que ha traicionado a su mujer por una aventura, el escudero le asegura que eso del amor no es más que una palabra bonita que a cambio de una sombra de felicidad le proporciona una suerte de engaños, mentiras y falsedades y disgustos. Le asegura que el amor se cura cualquiera con el tiempo, una postura inconforme con el ideal del amor romántico que cuestionaría también el autor en su filmografía. La historia de este cúmulo de personajes en el pueblo pone en juego varios conflictos y preguntas existenciales. Sin embargo, no todo es amargura. En alguna escena, bajo el sol, sobre el césped, con el sonido de la lira y la buena compañía, disfrutan de leche recién ordeñada y el sabor de las fresas frescas, fruto que le da título a su memorable obra Fresas Salvajes. Este tipo de detalles autorreferenciales marcarían la pauta más tarde al cine europeo en la década de los 60. El cine se volvió más personal. Si anteriormente ofrecía un espectáculo o una experiencia emocional, en los años 60 directores europeos proyectaban desde su cámara su propio mundo, inquietudes, memorias y obsesiones. El cine se volvía un arte personal, un autorretrato, una confesión. Recalcaremos esta escena donde el juglar observa a la muerte jugando con el caballero. Ella no puede observar a la muerte. El juglar se llama José y su mujer María. Aún sin ver a la muerte, ella abraza al bebé y lo protege con bastante miedo. Está claro que el autor, al igual que el juglar, ven en el personaje de la muerte una amenaza que se avecina a la religiosidad. De esto hablaremos con su siguiente película, no sin antes remarcar la importancia del séptimo sello y del autor en la historia del cine. Muchos directores han manifestado su admiración por Bergman, tales como Kubrick, Tarkovsky, Eric Rohmer, John Cassavetes, David Lynch, Kieslowski, Almodóvar, entre otros, como Lars von Trier, quien declaró: "Para mí Bergman es como un padre, y él me trató igual que lo hace un padre con un hijo, ignorándome". Luz de invierno es la segunda entrega de la trilogía El silencio de Dios. El pastor oficia la misa con la mirada fija, inexpresiva y con discurso autómata, muy monótono. Este hombre ha perdido a su mujer hace 4 años. En la iglesia hay tan poca gente que prefiere no levantar la vista. Una niña es obligada a poner atención. El del órgano bosteza aburridísimo. Comen y beben la sangre y el cuerpo del Cristo. Pleno de apatía, rechaza a un feligrés devoto, pero le concede su tiempo para un hombre que busca ayuda con emergencia. A este tipo le angustia la amenaza de bombas nucleares. El diálogo con el padre Thomas también discurre en buscar un sentido a la vida. La vida debe continuar. ¿Por qué hemos de seguir viviendo? Pues... El silencio responde por él. El pastor perdió ese sentido desde que murió su mujer. Sus palabras no son alentadoras, pero sí completamente sinceras. Afligido, el pastor declara no ser un buen clérigo. Creía en la imagen improbable personal de un Dios paternal que amaba la humanidad. Comenta: imagina cómo eran mis oraciones a un Dios eco, que daba respuestas benignas y reconfortantes bendiciones. Cada vez que confrontaba a Dios con las realidades que veía, era algo horrible, repugnante, un Dios monstruoso. El pastor le pide perdón a Jonás por hablar en un tono tan confuso, porque sus dudas en Dios aún siguen latentes. Entonces le pregunta a Jonás: si Dios no existiera, ¿habría alguna diferencia? Tal vez sería un alivio. La muerte como extinción de la vida, la disolución del cuerpo y el alma, la crueldad y la soledad y el temor serían cosas claras y transparentes. Si no existiera un creador,
No habrá vida eterna ni designio. Jonas se retira silencioso y confundido. La cinta retrata espacios vacíos, como la soledad del individuo. El fotógrafo de cabecera de Bergman, Sven Nykvist, se encarga de hacer los acercamientos para retratar la personalidad del protagonista en momentos clave de situaciones poco llamativas. Nada tiene sentido en su vida, vivir es incomprensiblemente innecesario. La feligrés Marta busca una relación amorosa con el pastor. Le confiesa sus sentimientos en una carta. Como comentaba antes en este video, el cine se volvió sumamente personal. Bergman incluyó algunas líneas de sus cartas de su vida privada. El crítico y director François Truffaut lo llamó un director femenino por representar a la mujer de manera compleja y profunda. El pastor Thomas también rechaza a Marta. Se ha vuelto un ser frío y ensimismado. Ella pregunta, ¿qué te pasa? Él responde que el silencio de Dios es lo que lo tiene tan afligido. Jonas Pearson y su mujer han venido a verme. Y solo he sabido decirles incongruencias. Aún así las palabras parecían tener sentido. ¿Qué me sucede? En algún momento de la cinta le dan la noticia de que Jonas, el hombre que buscaba alivio, aliento, comprensión y consejos, se ha pegado un tiro en la cabeza dejando una viuda embarazada. En ambas cintas se encuentra una constante acentuación de la muerte y el tiempo, y por supuesto los diálogos encuadran la soledad ontológica de quien desconoce una respuesta de un Dios inexistente. En la filmografía de Bergman se encuentran varias de las mejores películas de la historia. Varias de ellas están disponibles en línea. Te sugerimos nos sigas en nuestras redes sociales para que puedas ver más de su trabajo. Y si te interesa más sobre el autor, puedes echarle un ojo a este documental donde varios personajes dan testimonio de lo determinante que fue para su profesión las películas de Bergman. I don't see the films as funny. I mean, sometimes an exasperation. It's like, oh, God, don't do that. And they do it. Se entrevista a Woody Allen, Haneke, Ridley Scott, Coppola, Wes Anderson, Takeshi Kitano, Gus Van Sant, Ang Lee, De Niro, Winterberg, entre muchos otros. El cine fuese una religión, o el cine es la religión, esto es como la Meca o el Vaticano. Además, algunos de ellos son invitados a la casa de Bergman para descubrir sus notas, cartas, libros y, lo más interesante e insospechable, la colección de cintas VHS del fallecido director. Mira, Cocoon, Crocodile Dundee. Es buenísimo que tenga Crocodile Dundee. And here he has like tiene todo, o sea, tiene realmente cosas que me sorprende mucho ver cosas. Wall Street, por ejemplo, que no hay como un prejuicio. Es lo que me gusta, que no hay prejuicio, sino lo ve y es una muy buena introducción a su filmografía y temas sobre sus obras que aún siguen provocando admiración perpetua. La muerte solo ilumina nuestra vida, ¿no? Y si la muerte carece de sentido, también la vida nunca lo tuvo.